La historia de Monseñor Óscar Romero es un relato de valentía, sacrificio y entrega inquebrantable a la causa de la justicia y la dignidad humana. Nacido en Ciudad Barrios, El Salvador, en 1917, Romero desde muy joven mostró un profundo compromiso con los más desfavorecidos de la sociedad. Su trayectoria como sacerdote estuvo marcada por su dedicación a los pobres y su lucha por los derechos humanos, en un país sumido en la injusticia y la represión. La vocación de Monseñor Óscar Romero nació de su profunda fe y su empatía por los más desfavorecidos desde una edad temprana. Criado en una familia modesta en Ciudad Barrios, El Salvador, desde joven mostró un interés particular por ayudar a los demás y una sensibilidad hacia las injusticias que observaba a su alrededor. Su vocación religiosa se desarrolló mientras estudiaba en el seminario, donde se sintió llamado a servir a Dios y a su prójimo a través del sacerdocio. Durante su formación, Romero fue influenciado por el pensamiento social de la Iglesia Católica, especialmente por la doctrina de la opción preferencial por los pobres, que enfatiza el deber de la Iglesia de estar del lado de los marginados y oprimidos. Una vez ordenado sacerdote en 1942, Romero se dedicó fervientemente a su ministerio pastoral, trabajando en diversas parroquias y sirviendo a comunidades empobrecidas. Su contacto directo con la pobreza y la injusticia en El Salvador profundizó su compromiso con la causa de los más necesitados y lo llevó a alzar su voz en defensa de sus derechos y dignidad. La vocación de Monseñor Romero se fortaleció a lo largo de los años a medida que presenciaba el sufrimiento de su pueblo y sentía la urgencia de actuar en respuesta a las injusticias que presenciaba. Su entrega a la causa de la justicia y la paz lo llevó a asumir un papel activo en la defensa de los derechos humanos y a convertirse en un símbolo de esperanza para los oprimidos en El Salvador y más allá. En 1977, fue nombrado arzobispo de San Salvador en un momento crítico de la historia de El Salvador, cuando el país se enfrentaba a una creciente violencia política y social. En lugar de mantenerse al margen de los conflictos, Romero decidió alzar su voz en defensa de los más vulnerables, denunciando abiertamente la represión del gobierno y los grupos paramilitares de extrema derecha. Su valentía pronto lo convirtió en un objetivo de aquellos que se oponían a sus mensajes de paz y justicia. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, fue asesinado a tiros por un francotirador. Su martirio conmocionó al mundo y lo elevó a la categoría de símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad. Monseñor Óscar Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador, El Salvador. Su asesinato fue un acto perpetrado por sectores de extrema derecha opuestos a su defensa de los derechos humanos y su denuncia de la violencia y la represión en el país. El motivo principal detrás de su asesinato fue su valiente postura en defensa de los pobres y oprimidos, así como su denuncia pública de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno y los grupos paramilitares de derecha. Romero se había convertido en una figura incómoda para aquellos que estaban en el poder y que se beneficiaban del status quo de injusticia y opresión en El Salvador. El contexto político y social en El Salvador en ese momento era extremadamente tenso, con una escalada de violencia y represión por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos paramilitares. Romero había sido especialmente crítico con el gobierno por su papel en la represión de la oposición política y el movimiento campesino, así como por su participación en violaciones de los derechos humanos. El asesinato de Monseñor Romero fue llevado a cabo por un francotirador que disparó desde fuera de la capilla, mientras él celebraba la misa. Este acto de violencia no solo silenció la voz de uno de los defensores más prominentes de los derechos humanos en El Salvador, sino que también conmocionó al mundo y desencadenó una ola de protestas y condenas internacionales. El legado de Monseñor Romero como mártir y defensor de la justicia y la dignidad humana perdura hasta el día de hoy, y su memoria sigue siendo honrada en todo el mundo como un símbolo de coraje y compromiso en la lucha por un mundo más justo y humano. La entrega de Monseñor Romero por los más necesitados y su disposición a sacrificar su vida por sus convicciones generan admiración y respeto en todos aquellos que conocen su historia. Su legado perdura como un faro de esperanza para los oprimidos y como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la voz de la verdad y la justicia nunca debe silenciarse. Es importante recordar a aquellos sacerdotes que, siguiendo el ejemplo de Cristo, entregaron sus vidas por amor a su pueblo. Ejemplos como el de Monseñor Óscar Romero, quien fue asesinado mientras celebraba la misa por su valiente defensa de los derechos humanos y su denuncia de la opresión en El Salvador, son testimonios vivos de entrega y sacrificio. Asimismo,
podemos mencionar a Padre Maximiliano Kolbe, un franciscano polaco que ofreció su vida en lugar de otro prisionero en el campo de concentración de Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial. Kolbe, movido por su fe y amor al prójimo, se sacrificó voluntariamente para salvar la vida de un padre de familia. También está el caso del padre Jerzy Popieluszko, un sacerdote polaco que fue brutalmente asesinado por agentes del régimen comunista por su activismo en defensa de los derechos humanos y su apoyo al movimiento sindical Solidaridad en la década de 1980. Popieluszko se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía en la lucha contra la opresión. Estos ejemplos son solo algunos de los muchos sacerdotes que han dado su vida por amor a Cristo y al servicio de su pueblo. Su legado perdura como un recordatorio poderoso de la importancia de mantener viva la llama de la fe y el compromiso con la justicia y la solidaridad. Es importante reconocer y valorar el compromiso y la entrega de aquellos sacerdotes que, siguiendo el ejemplo de Cristo, dedican sus vidas al servicio de los demás. Aunque existen situaciones y actos de algunos sacerdotes que han dañado la imagen de la Iglesia, no podemos perder de vista el testimonio de aquellos que viven su vocación con integridad y sacrificio, quienes fielmente viven su vocación sacerdotal. En esta época de oración y reflexión es fundamental promover y apoyar las vocaciones sacerdotales que están comprometidas con los ideales de justicia, amor y compasión que Cristo nos enseñó. Estos sacerdotes son un faro de esperanza en un mundo muchas veces marcado por la injusticia y el sufrimiento. Mantener viva la llama de Cristo significa no solo reconocer y valorar la labor de estos sacerdotes, sino también fomentar un ambiente de transparencia, responsabilidad y respeto en la Iglesia. Solo así podremos seguir inspirando a nuevas generaciones a responder al llamado del Señor y a servir a los demás con humildad y entrega. Recuerden compartir vídeo y suscribirse en tu canal La Duda y la Fe.